¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Estamos aquí en A Contragolpe, en este programa, el número 899. Después de 18 largos años que se nos han hecho como agua, que hemos estado en la presencia de sus hogares con este programa de A Contragolpe. Y bueno, yo creo que pronto vamos a darles a ustedes unas buenas noticias para ver qué otra cosa podemos hacer, porque en A Contragolpe no estamos quietos. Nos saluda Guillermo García Manzano. Y Concepción Villalobos. Qué alegría encontrarnos, como es habitual, en este programa dominicano. Bueno, pues creo que nos vamos con Solecita Alvarado y su comentario cultural. Adelante, Sol. Gracias. ¿Qué tal, amigas y amigos de A Contragolpe? Con mucho cariño los saludo este primer domingo de julio del 2022, iniciando el segundo semestre del año. Esta semana, la Casa de la Cultura Oaxaqueña celebró su 51 aniversario y ha presentado dos nuevas exposiciones. En la Atanasio García Tapia, la colectiva Caminos Internos, con piezas de talleristas de artes plásticas de la institución, y en la Rufino Tamayo, Andamios de una identidad, por el colectivo Tlacolulocos. Las visitas son de lunes a viernes de 3:30 a 6:30 de la tarde. Un afectuoso saludo y un abrazo a esta comunidad que día con día se esfuerza por acercarnos al arte y la cultura. También de festejo por su 50 aniversario, la Hemeroteca Pública Néstor Sánchez Hernández ofrece la exposición pictórica Naturaleza Cinética del artista Rolando Calderón. Estará vigente del 1 al 15 de julio. Las visitas son de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el recinto ubicado en Reforma 501 en el centro de la ciudad. ¡Felicidades! Esta semana el Planetario Nundewi dio a conocer sus nuevos horarios los martes y miércoles de 11 de la mañana a 4 de la tarde, los viernes de las 11 de la mañana y los sábados de 11 y 1 de la tarde. Las proyecciones que presentan son Viaje Interplanetario y Nuestro Amigo el Universo. Además, cuenta con una sala de exhibición en la que se puede observar algunas réplicas de naves espaciales. Durante las funciones se cuenta con aforo reducido, asientos separados y el uso de cubrebocas es obligatorio. Informes en las redes sociales del Planetario Nundewi y de la Secretaría de Administración de Oaxaca. Visítalo con tu familia o tu escuela y conoce los misterios del universo. El Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo invita a la inauguración de la exposición Cuando los cuerpos desobedecen, de Nelson Morales, y la curaduría de Gema Argüello Manresa, el próximo viernes 8 de julio a las 6 de la tarde. Y las visitas son los miércoles a lunes de 9:30 a 7 de la noche. Me despido. Recuerda que para asistir a las exposiciones y actividades presenciales es necesario el uso de cubreboca, la sana distancia y cumplir con el protocolo sanitario que marque la institución que se visita. No bajemos la guardia. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Recuerda que este programa, además de escucharse desde La Mexicana, también lo encuentras en redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook y en Spotify como A Contragolpe Oaxaca. Visítanos y regálanos un like. Un abrazo y que tengan un excelente inicio de semana. Buenos días. Pues muchas gracias, Sol Alvarado, como siempre, por tu comentario. Nos sumamos al aniversario de la Casa de la Cultura, como que no lo decíamos la semana pasada, gran institución a la que deseamos, por supuesto, larga vida. Y, por supuesto, nos sumamos a las recomendaciones que haces sobre el uso de cubrebocas y el cuidado, porque hemos estado viendo cómo aumentan los contagios por COVID, aunque no con hospitalizaciones, pues sí de manera alarmante, así es que hay que seguirnos cuidando. Bueno, pues este domingo vamos a tener la fortuna de volver a escuchar a un gran amigo nuestro, al licenciado Jorge Martínez Gracida, y vamos a tener un tema pues bastante interesante. A veces creemos que es demasiado difícil escudriñar en la vida de los grandes personajes, pero también es apasionante. Y en esta ocasión vamos a hablar de Voltaire. Voltaire, que fue un personaje de la antigua Francia, maravilloso en su pensamiento y en su obra. Pero creo que nos vamos primero a un corte, Conchita. Por supuesto, pues vamos a hacer nuestro primer corte, no sin antes agradecer, por supuesto, a La Mexicana, que nos permite transmitir este espacio en el 570 de AM,
y en el 94.9 de FM. No sin antes agradecer a usted el favor de su atención en cualquiera de nuestras redes sociales, en Facebook, en Spotify y también en YouTube. Gracias infinitas por cada uno de sus comentarios. Y bueno, pues la invitación está hecha, el tema ya está puesto sobre la mesa. Les invitamos a que se queden. Estamos aquí en A Contragolpe. Un espacio cultural. La Plazuela de Cántaros, hoy Alameda de León. En el año de 1576, el virrey don Martín Enríquez concedió al ayuntamiento de Antequera 2 solares al frente de la catedral para que en ellos construyeran sus casas consistoriales. Pero al poco tiempo la mitad del terreno se vendió a un particular y la otra se convirtió en mercado de alfareros, tomando el nombre de Plazuela de Cántaros. Cierto día de 1844, el gobernador don Antonio de León conversaba con su secretario, el licenciado don Benito Juárez, cuando éste le sugirió la idea de convertir en Alameda aquella plazuela que ofrecía tan mal aspecto al centro de la ciudad. Aprobado el proyecto, se ejecutó bajo la dirección del ingeniero don Antonio P. Heredia. Destacaban en aquella primitiva plaza un enverjado de madera, 8 camellones, 48 grandes árboles sembrados en línea y una fuente con la figura central de la América. Esta plaza se inauguró el jueves 13 de octubre de 1843. En 1855, por acuerdo del gobernador Luis Mier y Terán, fue convertida en Parque Inglés. El propio don Luis descubrió el 8 de septiembre de 1866 la estatua del general Antonio de León, de quien el nombre lleva. Actualmente se busca hermosear a la Alameda, para ponerla al nivel de la hermosura y señorío de nuestra ciudad. Un espacio cultural. Pues qué bueno que continúan aquí en A Contragolpe, en este programa que con tanto cariño hemos preparado y que sobre todo nos emociona por el tema que está puesto sobre la mesa. Y además nos emociona todavía más porque lo vamos a tratar con un personaje de Oaxaca, un licenciado al que queremos muchísimo y al que siempre disfrutamos cuando se encuentra en este espacio. Bienvenido, Jorge Martínez Gracida, a Contragolpe. Muchas gracias y saludos a todos a ustedes. Estoy quizá un poco ronco, ¿me oyen bien? Bien. Sí, Jorge, adelante. Bueno, voy a empezar con una canción de Alberto Cortés que se llama No soy de aquí y dice: me gusta el sol, me gusta la mujer cuando llora, me gustan el vino y las flores, me gustan las muchachas en abril, me gusta ser amigo de los ladrones y las muchachas en abril, y me gustan mucho los filósofos franceses. En esas condiciones, eso es lo que me gusta. Y vamos a hablar de Voltaire. Se escribe, como dicen ahora, con V o V chica. Recuerdo a mi maestro Carlos Castellanos V, que cuando un alumno le preguntó: maestro, ¿esa palabra se escribe con B chica o con B grande? Y contestó Carlos Castellanos V: del tamaño que usted quiera, pero que sea B labiodental.
Entonces, Voltaire en francés, se escribe con V, como dicen ahora los chicos. Sin embargo, una sorpresa aún para mí es que Voltaire fue un seudónimo literario, no es un nombre de pila. Él se llamaba François-Marie Arouet, digamos en español, traduciendo libremente, Francisco María Arouet, y es quizás el más grande de los filósofos de la era de la razón o de la era de la iluminación, que corrió de fines del siglo XVII a principios del siglo XIX. Se le conoce generalmente por una frase que dice, parafraseo, no estoy de acuerdo en lo que dices, pero daría hasta la vida por tu derecho a decirlo eso. Es, pues, un anticipado a la libertad de expresión. Eso es muy importante. Él era masón y curiosamente en sus obras habla de tolerancia y señala en esa época que la religión empieza a igualarse con la ciencia. Aquí yo encuentro una contradicción, porque él habla de que hay que ser tolerante. Sin embargo, era antisemita, no quería a los judíos. Entonces, ¿cuál tolerancia? Sus biografías en los judíos. Él nació el 18 de noviembre de 1694 y murió el 30 de mayo del siguiente siglo. En esas condiciones es considerado el más importante de los llamados también en México y en el mundo los enciclopedistas franceses. Se me ocurre mencionar de memoria a Juan Jacobo Rousseau, que dijo, entre otras cosas, pienso, luego existo. También recuerdo a Montaigne, se escribe Montaigne, que fue el reconocido creador literario de lo que actualmente llamamos ensayo. Él era muy rico y vivió en su castillo escribiendo ensayos, o sea, lo que él creía usando la primera persona del personal, el sí, el yo. Y su primer ensayo conocido se llama Los caníbales. Entonces, adicionalmente, a Diderot, a Jean-Jacques Rousseau, a Montaigne, pues encontramos a Voltaire, quizá el más grande de los filósofos de la época. Y aquí tengo un pequeño libro de una colección de la época que compré el año pasado, que recomiendo. Es un libro con la historia de casi todos los filósofos. Y curiosamente, Georgina, mi nieta, se llevó, imagínate a quiénes se llevó a Sócrates, se llevó a Platón y se llevó a Aristóteles, ni más ni menos. Bueno, pues ya se los regalé y ya le prometí que esta colección de 40 filósofos va a ser de ella. En ese orden de ideas, hay que recordar que Voltaire era abogado, escritor y filósofo, y se le recuerda fundamentalmente por su
filosofía. Poca gente sabe que era abogado, pero fue abogado y miembro reconocido de la Academia de Francia o de la Academia de París, que decir París y decir Francia, pues es casi lo mismo, ¿verdad? Aunque hay muchas regiones francesas. Yo he leído y leí en la preparatoria y muy poco en la secundaria a Voltaire, y desde entonces me gustó mucho por aquello de la tolerancia, de la libertad de expresión, que todavía no estaba de moda, pero cuando leí algunos de sus artículos en la prensa de la época, que era antisemita y que escribía en contra de los judíos, pues descubrí esta contradicción en su filosofía que poca gente conoce. Pero fíjate, Jorge, es que también hay algunas contradicciones que se han dado sobre Voltaire. Por ejemplo, aparte de antisemita, lo consideraban ateo, y él realmente no fue un ateo. Él, en unas palabras contra sus acusadores, dice lo siguiente: oh Dios irreconocido, a quien todas tus obras proclaman. Oh Dios, escuche estas mis últimas palabras. Si alguna vez he errado, ha sido buscando tu ley. Mi corazón puede extraviarse, pero está lleno de ti. Lo que pasa es que hizo fue ridiculizar no solamente al clero como un mal aplicador de la doctrina cristiana, sino también criticó y ridiculizó a los personajes políticos de su época. Tan es así que inclusive estuvo 2 veces en la Revolución Francesa, vino abajo, le echaron para abajo, la destruyeron. ¿Te acuerdas de eso, Jorge? Precisamente la Bastilla en el aniversario de la Revolución Francesa, que curiosamente quiero señalar que las ideas francesas de la Revolución son posteriores a la independencia de los Estados Unidos, que fue en 1776, 13 o 12 años antes, y afirmo que los franceses se nutrieron de los ingleses que se independizaron de Inglaterra, las famosas 13 colonias, empezando por Boston. Es un detalle que aquí platico, que mucha gente puede no estar de acuerdo, pero es cuestión de las fechas de la independencia de cada país. Lo que sucede es que México, el país, después de la intervención francesa, se volvió muy afrancesado. Es más, se dice que en la ciudad de Oaxaca hay monumentos coloniales, y un gran arquitecto oaxaqueño, el arquitecto Enrique Lira Vázquez, dice que no, que los únicos monumentos coloniales que hay en la ciudad de Oaxaca son los templos católicos o las iglesias católicas, escrito iglesias con minúscula, y que todos los edificios importantes son porfirianos y a imitación de los edificios franceses de la época. Entonces Oaxaca, durante el porfirismo, fue más afortunado, fue más cercano a Francia que a los Estados Unidos. Qué bonito, licenciado Jorge Martínez Gracida, qué buen aterrizaje nos está dando de lo que podría parecernos un tema pues extraordinario y no lejano, porque es vigente en cuanto a las formas de pensar que se han expresado aquí,
pero sí qué bonito símile, qué bonito encuentro está usted dando entre esta cultura francesa y nuestra muy querida ciudad de Oaxaca, y quisiéramos que con esa idea nuestro público se quedara para que podamos ir a nuestro siguiente corte y volver con esta plática que seguramente tiene todavía muchos datos muy interesantes para compartir en esta mañana de domingo en A Contragolpe. Quédense en este espacio, estamos aquí en A Contragolpe. Ya estamos de regreso aquí en A Contragolpe. Y hablando de Voltaire, yo creo que su filosofía se centraba en la libertad, en que cada persona tenía la libertad de pensar como quisiera y además de expresarlo. Por eso, entre otras cosas, cuando se pone a ridiculizar a los distintos personajes del gobierno, declara la libertad es una llama que los gobiernos no pueden extinguir, y eso es muy importante, pero también declara en contra de los fanatismos religiosos, cuando dice que lamentablemente el hombre que declara cree como yo, o Dios le condenará, y advertía pronto expresará cree como yo o te mataré, refiriéndose a los ministros del culto. Yo creo que definitivamente Voltaire era tan libre que inclusive hubo muchísimos pues, monarcas de su época que lo invitaban y se peleaban porque asistieran hasta sus reinos y poder conversar con ellos. Inclusive cuando uno de estos todavía no era rey, creo que era Federico el Grande, pues todavía era un príncipe, se disfraza y va hasta París a conocerlo, aunque después tuvo una desaveniencia ya siendo rey con él, precisamente porque él quería la libertad. ¿Cómo estuvieron, Jorge, los diversos problemas que mantuvo a Voltaire en la Bastilla? Creo que fueron dos, como decíamos hace un momento, sí. Pero en uno estuvo una, en otro lo soltaron porque le dijeron, si te vas de París, entonces te ponemos en libertad. Y entonces fue a dar hasta Suiza. Así es. Así es. Precisamente uno de sus problemas es que creían que era masón cuando los gobiernos no lo eran. Pero él sigue una frase de otro de los grandes de la época que dice, Dios es para nosotros como un muro infranqueable. ¿Quiénes eran nosotros? Los libres pensadores. Entonces mucha gente, como el servidor de ustedes, le llama libre pensador. Precisamente al leer sus obras, entre otras, el Tratado sobre la Intolerancia, las cartas inglesas que recomiendo y sobre todo el diccionario filosófico, donde vemos sus explicaciones sobre las palabras que no están en boga, no estaban en boga en la época, aunque ahora cualquier persona con cultura de preparatoria las comprende, pero yo lo califico no por su masonería, no por su antisemitismo, sino por ser un libre pensador. Ahora bien, hay que mencionar que en la francmasonería, para ingresar, se requería tener una religión, y él manifestó y pudo entrar con la palabra libre pensador, pero se mantuvo masón toda su vida, pero tolerante, cuando la francmasonería era intolerante. Por eso era muy combatido. Por eso, repito e insisto, busquen en cualquier librería el diccionario filosófico y ahí les resolverá muchas dudas
la personalidad de Voltaire, que por cierto, como dije, Voltaire o Voltaire en español, con B labiodental, es un seudónimo que dicen algunos que de pequeño le decían pequeño voluntario, que eso es lo que quiere decir Voltaire, pero la mayoría de sus biógrafos creen que es un anagrama de su nombre, sus dos nombres propios y de su primer apellido. Yo no lo he buscado el Voltaire ahí, pero podemos pensar, me gusta más, como que es más romántico, que de niño le decían pequeño voluntario. El caso es que se le quedó Voltaire y así lo conoce la gran mayoría de los estudiantes no especializados, como Voltaire. En esas condiciones, entrar en detalles, pues es básicamente especular. Es precisamente entrar en estas cuestiones en virtualmente perder el tiempo. Lo importante, repito por tercera vez, es su tolerancia, la razón y fundamentalmente en la creación de lo que ahora llamamos derechos humanos o libertad de expresión, aunque desde luego los derechos humanos vienen desde los latinos, desde el ius gentium, el derecho de gentes, que no es otra cosa en el derecho romano más que lo que fue la libertad de expresión y que ahora es el derecho, los derechos humanos. No es moderno, no es de este gobierno, viene desde los romanos, que se escribe ius, ius gentium. Es uno de los derechos fundamentales de los romanos, el ius gentium. Qué interesante y además qué buen giro le está usted dando a este personaje, y aún así un poco en el imaginar y en el querer jugar a perder este tiempo y pensar cuál era el contexto en el que él vivía, porque sabemos que fue un filósofo muy bien leído, muy bien recibido por la gente común, que lo leía, que él conoce, digamos, si así le podemos llamar, el éxito, aun cuando su padre decía que pues, se dedicaba a escritor y era lo mismo que hacer nada, y eso que él escribía lo lleva, como ya lo dijo el licenciado hace un momento, a interactuar con grandes personajes, con monarcas, con pensadores, con gente de ciencia, y un poco hasta le da el permiso de vivir en extravagancia, porque él tenía un estilo de vida bastante extravagante, y uno de esos episodios que vive él es la relación que sostiene con Madame du Châtelet, que era la esposa del Marqués du Châtelet, y que de alguna manera le presta su castillo para que ellos se instalen ahí en un centro muy interesante y muy nutritivo de estudio que la gente de la época iba a visitar para conocerlos. Y él llega a dar crédito en sus libros de la presencia de esta mujer como su asociada en el estudio. Ella era una mujer que estudiaba la física, las matemáticas, que entraba el tema de la filosofía, que tuvo muy importantes mentores mientras ella creció, hasta que viven este episodio del que además se dice puede contarse una biblioteca de cerca de 20,000 volúmenes en ese castillo, donde recibían a sus invitados y decían, en la mañana ni nos busques, porque cada uno estaba trabajando, y en las tardes podían sostener muy largas conversaciones con esta gente, y yo creo que nos permite darnos cuenta del nivel de influencia que Voltaire pudo tener en la sociedad, no solo francesa y parisina, sino en la sociedad europea. Desde luego, hay que recordar que la emancipación de la mujer empieza
hasta este siglo. Antes la mujer estaba básicamente dedicada al hogar y hay que recordar que esta mujer es la antecesora de otra francesa, Simone de Beauvoir, que está enterrada en el cementerio de Montparnasse, a escasos 300 metros de la tumba de Porfirio Díaz. Si vale la pena recordar otra anécdota, recuerdo que cuando fuimos a buscar la tumba de Porfirio Díaz con mi esposa, en mi mal francés le dije a la señorita que atendía, excusez-moi, mademoiselle, je suis mexicain, y me dijo, espérese, así con la mano, se dio la media vuelta a un armario, sacó un mapa y me dijo, la tumba de Porfirio Díaz. ¿Qué quiere decir? Que todos los mexicanos que vamos al cementerio de Montparnasse vamos a buscar a Porfirio Díaz, aunque curiosamente Carlos Fuentes quiso enterrarse ahí mismo, precisamente cerca de Simone de Beauvoir y cerca de Jean-Paul Sartre, el creador de lo que ahora llamamos el existencialismo, que todavía no era difundido en la época de Voltaire. Entonces, si entramos a Montparnasse, a mano derecha, encontramos la tumba de Jean-Paul Sartre, que fue pareja de Simone de Beauvoir, y unos cuantos metros adelante, aunque no la conozco, está la tumba de Carlos Fuentes. Por cierto, en México, si uno no habla francés, tiene un problema para seguir a Voltaire. Recuerdo una anécdota, otra de Carlos Fuentes, con un gran escritor checo que se llama Milán Kundera. Le dijo Milán Kundera a Carlos Fuentes, ¿has leído a Franz Kafka, el gran escritor? Y le dijo Carlos Fuentes, sí. ¿Lo has leído en alemán? Y dijo Carlos Fuentes, no. Entonces no has leído a Franz Kafka. En ese orden de ideas yo afirmo que los que no sabemos leer francés no hemos leído a Voltaire. Entonces, para realmente entenderlo, hay que hablar y leer en francés. Ahí lo dejo como preocupación para nuestros queridos oyentes que están teniendo tanta paciencia. Muchas gracias y buen apunte. Vamos a continuar en este espacio. Quédese aquí. Voltaire decía, mi oficio es decir lo que pienso. Y eso era maravilloso para su época. Ahora todo el mundo puede decir lo que se les pegue y su santa y regalada gana, pero en aquel entonces no. Y creo que, pues por eso he perseguido muchas veces, pero al mismo tiempo, después de grandes batallas, digamos, de carácter político y social, él encuentra un refugio y una tranquilidad en una pequeña e independiente república de entonces Ginebra en Suiza. Y ahí, hasta ahí acudían todos sus admiradores, iban directamente a buscar su conversación y a disfrutar de su pensamiento. Algunas personas que venían a quedarse 3 días se quedaban 3 meses, decía Voltaire. Dios me proteja de mis amigos, porque yo cuidaré de mis enemigos. Así es. ¿Qué? Porque se encimaba de tanto que lo admiraban y no lo dejaban ni siquiera descansar en toda su correría vitalicia. Así es, y vamos a continuar. Y ya en esta recta final, ¿cuáles son esos datos que nuestro público podría apreciar, licenciado Jorge Martínez Glacida, sobre el personaje que estamos abordando en esta mañana?
Y nos referimos, por supuesto, a Voltaire. Bueno, desde luego, me interesa platicar lo que dijo Memo, que cualquiera puede decir lo que quiera. No, cualquiera puede pensar lo que quiera, pero hay veces si dices algo, puedes estar insultando. Voy a usar unas palabritas que dijo por ahí algún personaje. Dijo cretino, llamándole así a la iniciativa privada. Cretino quiere decir necio y estúpido. Y la última que acaba de usar es apergollar a los religiosos que dice la iniciativa privada. Esa persona se está ganando enemigos. Apergollar quiere decir tomar del cuello para estrangular. Entonces, ¿cómo vas a estrangular a los religiosos a raíz del asesinato de los jesuitas, de los miembros de la Compañía de Jesús? Bien, otro de los temas que son universales atribuidos a Voltaire es el respeto a la ley. Uno, alguien dijo, no me vengan con el cuento de la ley. Otro tema de él fundamental es la justicia, que también viene del derecho latino, que quiere decir dar a cada quien lo suyo. Es la palabra o la expresión más aceptadas, dar a cada quien lo suyo, lo cual es de lo más difícil. ¿Qué le voy a dar yo al vecino de la esquina? ¿Qué tiene televisión? ¿Tiene internet? ¿Tiene barredora? ¿Tiene respeto a los demás? Entonces, sin embargo, esta ley latina, entonces la justicia y la ley precisamente está establecida para que se haga justicia. Nadie quiere en estos días matar a los delincuentes de la delincuencia organizada. Y dicen los grandes comentaristas de la televisión, solo que queremos que se les aplique la ley. Pero el jefe de este país dice, no me vengan con el cuento de la ley. Bueno, aquí tienes que no se puede decir cualquier cosa, y menos estando tú en un puesto destacado en el que te oyen millones. En ese orden de ideas, y para terminar esta pequeña fracción, Voltaire creía en la ley y en la justicia, aparte desde luego de la tolerancia. Hay que recordar que también fue historiador, pero los que lo hemos leído, repito, en español, creemos que fue un mal historiador. Fue un gran abogado, fue inmensamente rico. Imagínate para la época decir inmensamente rico. Hacía él sí y decía lo que quería. Era una especie de 100 años atrás de Víctor Hugo, que Víctor Hugo influyó mucho en que se interrumpiera la intervención francesa por el costo terrible y la injusticia contra México. Pero Víctor Hugo es otra historia. Pero Voltaire tiene muchas características idénticas a Víctor Hugo. No sabemos si se las transmitió por sus escritos o es una gran coincidencia. Pero yo afirmo que Víctor Hugo tenía como lector de cabecera a Voltaire. Ahí queda también para los amigos que sigan este tema de la filosofía tan complicado. Desde luego sabemos que filosofía en sus raíces quiere decir filos, amigo, y sofos, ciencia, amigo de la ciencia. Y actualmente, incluso por el Papa Francisco,
se ha declarado en alguno de los miércoles de sus audiencias, repito otra vez, que la ciencia se está acercando a la religión o viceversa. Ahí queda ese tema para después. De tal manera que el Antiguo Testamento es una bella historia, donde que antes era el caos y Dios dijo, hágase la luz. Por cierto que yo estuve junto al que puso el switch para que se hiciera la luz, porque yo estoy en el quinto sol, pero básicamente el Antiguo Testamento es la historia de los judíos y el Nuevo Testamento con los evangelios canónicos son 4, Mateo, Juan, Marcos y Mateo. Me falta Lucas. Sin embargo, hay otros evangelios, el de Magdalena, por ejemplo, que es interesantísimo, y recomiendo a los expertos en evangelios que lean el libro de los apóstoles. Jesús era el 74º descendiente de Adán, según San Mateo. Pero nos estamos saliendo del tema. Pero esto de las generaciones, desde Adán hasta Jesús, también las trata Voltaire, creo que en Cartas Inglesas, no recuerdo en qué libro, yo lo leí por ahí. En esas condiciones estamos ante el más grande defensor de la ley, de la justicia y de la tolerancia. Yo creo que una de las cosas más importantes es pensar que Voltaire pues se dio cuenta precisamente del absurdo que eran los juicios que se entablaban en aquel entonces en la Europa de su época, y realmente fue un defensor prácticamente del derecho penal, en donde no existían ni pruebas, ni declaraciones de testigos, ni nada, sino simple y sencillamente se decidía de una vez por todas. Por ello es que en algún momento dado sobresalió la defensa que hizo en el caso Calas, que pues sería muy prolijo el poder comentarlo a todo su nivel, pero fue algo en donde pudo rescatar la inocencia de una persona que había actuado perfectamente bien en defensa de su hijo y de sus ideas. ¿Te acuerdas del caso Calas? Por eso hay que recordar que era antes que nada abogado y practicaba la abogacía constantemente. Su fortuna no la hace como abogado, su fortuna le viene de herencia, pero siempre practicó la abogacía, y recordémoslo por estos tiempos, aplicando la ley y haciendo justicia. Aplicar la ley para hacer justicia. Y es el juez de la causa el que aplica la justicia y en su caso la pena. Recordemos que la trilogía procesal son juez, defensor y ahora le llamamos fiscal. Pero entonces ambos deben llevar pruebas, uno de su inocencia, otro de la culpabilidad, y el juez valora y determina con la ley aplicando la justicia. Y la justicia puede ser libertad, cárcel con derecho a fianza o cárcel todos los años en el penal. Pues yo creo que ha sido un recorrido muy interesante por esta vida de Voltaire y por sus aportaciones. Hablaban hace un rato de su carácter de historiador y decía que la gran batalla que él libró era de tomar de los conocimientos o los datos útiles y quitarle todas esas, lo que él llamaba esas futilerías, eso que estaba de más, y decía, y demostrar para la posteridad el verdadero espíritu de quienes protagonizaron las historias que se escriben
más allá de los rituales, pero pues así es como hemos llegado a esta parte final de A Contragolpe. Muy agradecidos porque nos ha acompañado en esta mañana el licenciado Jorge Martínez Gracida. De verdad, como siempre, muy bonito platicar con usted, licenciado, y yo creo que nuestro público se queda con un gran sabor de boca. Acordémonos también que la historia la escribieron los vencedores y muchas veces las lecciones de la historia no son aplicables actualmente. Claro, claro que sí, Jorge. Y pues yo creo que hay una cosa que es importantísima, que le estaban negando las autoridades el entierro cuando él muere, es un entierro digno, y lo iban a enterrar tal vez como lo hicieron con una gran actriz, Le Corbusier, Le Corbusier, no sé cómo se pronuncie, que la enterraron por no poder ella, por no aceptar ella decir que había estado equivocada y que la situación era cosa pues demoníaca. Entonces la enterraron simple y llanamente en una fosa común y sin que se supiera dónde que había quedado. Creo que los amigos de Voltaire, que fueron muchísimos, lo metieron ya muerto al Campo Santo, cargándolo como si todavía estuviera vivo, y ahí lo pudieron enterrar. Pero hay alguien que dice que conforme avanzaba su procesión de estos señores que tanto admiraron a Voltaire, una pancarta se abrió al viento y en ella se podían leer, dicen, las siguientes palabras: dio alas a la mente humana. Esto fue lo que nos preparó para ser libres. Pues muchas gracias. Muchas gracias, y qué bonito final de A Contragolpe. Y vamos a agradecer a La Mexicana, como siempre, que nos ha permitido transmitir en el 570 de AM, 94.9 de FM. Gracias, Soledad Alvarado, por tu apunte en la agenda cultural. Gracias, Ser San Germán, también por la edición de este programa. Gracias, Obeida Toledo, por tu trabajo en nuestras redes sociales. Y gracias a ustedes. Gracias, Jorge Martínez Gracida. Y gracias a ustedes por el favor de su atención. No nos resta más que recordarles que la semana empieza en domingo, y en domingo vamos a Contragolpe. Y dándole un abrazo a mi querido amigo Jorge Martínez Gracida, nos despedimos y nos citamos para el próximo domingo, donde a las 10 horas estaremos llevándoles a sus hogares un mensaje más de cultura. Hasta entonces, Concepción Villalobos y Guillermo García Manzano les decimos muchas gracias. Adiós.